Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Alabo tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Celestial, por don Roberto aquí en la ciudad de Pereira, Señor. Lo bendecimos y te damos gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo allí en su cuerpo físico, Señor, pero también en su mente y en su corazón, Señor. Prepáralo, Señor, para que tú te glorifiques en su vida. Gracias, Señor, por todos nuestros hermanos que se encuentran pasando por crisis, aún familiar, emocional, económica, por crisis, Señor amado, de salud, Señor. Ayúdanos en medio de estos momentos. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti en medio de cualquier circunstancia difícil que nos toque enfrentar, Señor. Ayúdenos a mantenernos firmes en las promesas que encontramos en tu palabra. Padre, que nuestros ojos se mantengan puestos en ti, Señor. Que nuestra fe no decaiga, Señor. Necesitamos tu ayuda porque sé, Señor, que tú me escuchas. Es que levanto mi voz a ti, levanto mi corazón a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día. Ministra con tu Espíritu Santo. Fortalécenos, Señor, en el poder de tu fuerza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, renuévanos, Padre amado. Renuévame, Padre amado. Dame esa unción fresca de tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir para ti, a serte fiel y leal en todo momento. Señor, por favor, no permitas que seamos cristianos a medias, Señor, sino que seas tú quien reine siempre sobre todo nuestro ser, que nuestra vida esté completamente consagrada a ti, Señor, en este día, Señor. Yo reconozco que necesito buscar más de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nunca me has abandonado. Pero, Señor, ayúdame, Señor, a ser cada día más deseoso de ti, Señor. Gracias. Anhelo tu Espíritu Santo. Y gracias. Perdona, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras iniquidades. Perdona nuestra indiferencia. Perdona nuestra comodidad, Señor, y levántanos para ti. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, a disfrutar de tu presencia, a llenarnos cada día más de ti, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, yo te doy las gracias, Señor, por esta mañana, Señor, por tu tiempo con nosotros, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, gloria a Dios. Qué bendición. Ayer estábamos hablando acerca del hijo de la promesa y el hijo de la carne o del deseo de los hombres. Y el apóstol Pablo nos quiere enseñar unas verdades maravillosas que están allí. Entonces, volvamos a ubicarnos en Gálatas capítulo 4, el verso 21, y vamos a leer. Y escribe el apóstol Pablo: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, uno que proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar.
porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Pablo explica el significado oculto en estos versículos históricos y lo vamos a mirar de la siguiente manera. El viejo pacto, la ley, pero quiero hacer un paréntesis. Cuando decimos viejo pacto, no quiere decir que hayan dos pactos, sino que el Señor al pacto inicial, el Señor agregó algo nuevo. Entonces, ¿qué era el viejo pacto? La ley. ¿Cuál es el nuevo pacto? La gracia. Agar, la esclava. Sara, la libre. Ismael concebido según la carne. Isaac concebido milagrosamente. Jerusalén terrenal en esclavitud y Jerusalén celestial en libertad. Entonces Pablo empieza con los dos hijos, Ismael e Isaac, y explica que estos dos ilustren nuestros dos nacimientos. Nosotros todos nacimos físicamente, por el cual todos somos pecadores, pero todos los que hemos conocido al Señor hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, por lo cual ahora somos hijos de Dios. Al pensar en esto, y cuando uno lee Génesis 21, uno descubre algunas cosas maravillosas acerca de la salvación nuestra. Isaac ilustra al creyente en varios aspectos. Número uno, Isaac no nació primero por voluntad de hombre y segundo, no nació por fuerzas del hombre, porque Isaac eh, no vino por ese deseo de Abraham, porque Abraham estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, y Sara pues no tenía ya tampoco fuerzas, entonces nació por el poder de Dios. De hecho, Dios, con mucha intención, esperó 25 años antes de darle a Abraham y a Sara un hijo. Después de la promesa, pasaron 25 años, porque tenía 75 años cuando el Señor le hace esa promesa a Abraham y pasaron 25 años. Pero este nació por voluntad de Dios y por el poder de Dios. Como decimos, nació según el Espíritu. Mire lo que dice Gálatas 4:29. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces, decimos aquí
que Isaac nació en el Espíritu, por el poder de Dios. Y por supuesto, todo el que cree en el Señor Jesucristo es nacido de nuevo. Y no nacemos de nuevo por el poder nuestro, por nuestras obras, que es lo que le está explicando el apóstol Pablo a la iglesia de Gálata, refutando lo que los judaizantes les está diciendo. Mire, no es por nuestras fuerzas. Nosotros somos nacidos del Espíritu por el poder de Dios. San Juan capítulo 3 verso 1 al verso 7. Aquí está la historia de un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar porque segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te diga que es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo es del espíritu. Isaac vino al mundo a través de Abraham, sí, quien representa la fe, y a través de Sara, quien representa la gracia. Así que nació por gracia, por medio de la fe. ¿Cómo nació Isaac? Por gracia, por medio de la fe. ¿Qué fue lo que tuvo el Señor con Sara? Gracia. ¿Y qué fue lo que tuvo Abraham? Fe. Entonces Isaac nació por gracia, por medio de la fe. Alabado el nombre del Señor. Así como nosotros los cristianos nacemos es porque por la fe, pero también por gracia, por la gracia de Dios, por medio de la fe. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 8 y versículo 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ese nacimiento de Isaac representa también nuestro nacimiento espiritual. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero ¿qué más trajo ese nacimiento? 25 años esperando la promesa. Su nombre, Isaac, significa risa. Y ciertamente que trajo gozo a sus ancianos padres. La salvación es una experiencia de gozo. Alabado el nombre del Señor, no solo para el creyente, sino también para los que se encuentran a su alrededor. Alabado el nombre del Señor. Dice la palabra: has cambiado mi lamento en baile. El Señor nos ha llenado de gozo, porque cuando somos ya declarados justos por medio de la fe, cuando somos declarados sin culpa, eso trae gozo.
Yo nunca he visto a alguien que haya sido condenado y que le hayan llegado con la noticia de que quedó absuelto, que ya precluyó, que no debe nada, que se ponga bravo, que se enoje, diga, ay, no, pero ¿cómo así yo tan contento que estaba aquí? No, ¿cierto? Sino que dice, qué bueno, qué bueno. Pero hay muchos cristianos que pareciera que quisieran regresar a la esclavitud, regresar a la cárcel donde estaba. Necesitamos apreciar la obra del Señor. Pero bueno, este creció, perdón, nació, trajo gozo, pero no se quedó bebecito. La escritura me dice que creció y fue destetado. Así dice la escritura. ¿Ve? Génesis 21, versículo 8. Mire lo que dice. Y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Mi querido amigo, probablemente usted lleva buen tiempo conmigo en este devocional. Probablemente usted no se congrega en ninguna iglesia. Usted no se quiere comprometer a nada. Le parece bonito empezar el día con una historia de la palabra, con una oración. Pero yo quiero decirle, usted tiene ya que crecer. Usted ya tiene que tomar una decisión. Yo no le puedo seguir llevando el teterito a la cama. Usted ya tiene que ser destetado. La vida cristiana, la salvación, es el principio, pero no es el final. Después de nacer tenemos que crecer y empezar a dar frutos de arrepentimiento. Y no solo frutos de arrepentimiento, sino que cuando el Señor nos llama con un propósito. Dios te llamó para que seas un instrumento en manos de Dios. Dios quiere salvar la gente a tu alrededor, por eso te llamó a ti. Dios quiere mostrar el poder de Él a través tuyo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellos, perdón, para que por ella crezcáis para salvación. La vida cristiana es de crecer. Yo les he dicho estas palabras y creo que ustedes ya la tienen en su mente y en su corazón. El día que tú no avances en el Señor, estás retrocediendo. Porque no, la vida cristiana no es estática. La vida cristiana o avanza o retrocede. O creces o decreces. Por eso inclusive este episodio de Isaac nos da una, como nos muestra, ¿cierto? En lo natural, ese niño tenía que ser destetado, no podía quedar ahí en los brazos de la mamá toda la vida, sino que tenía que ser destetado. Pues de igual manera, nosotros como cristianos tenemos que ser destetados, tenemos que crecer y desear crecer en el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3 el verso 18. Mira lo que nos dice. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Qué nos dice aquí? Que tenemos que crecer. Crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor. Pero ese conocimiento no es conocimiento humano. No es conocimiento
teológico solamente, es un conocimiento de intimidad. Esta palabra de conocimiento es la misma palabra que se utiliza para ahí entonces Adán conoció a su mujer y dio a luz un hijo. Es de intimidad. Entonces, yo debo crecer en gracia, que quiere decir en dependencia de Él y en intimidad con Él, ¿verdad? Esto es algo que el Señor desea de todos nosotros. Y junto con el crecimiento viene el destete. Debemos hacer a un lado lo que era de niños, las inmadureces, las delicadeces, el depender de las obras más que del Señor, nuestro hablar, nuestro reaccionar. Mire lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 13, el versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 13, el versículo 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Entonces tienes que pensar, escúchate, ¿cómo estás hablando? ¿Como niño? Dice, pensaba como niño, ¿cómo piensas? Juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cristianos, tenemos que crecer. Ya nacimos de nuevo. Tenemos gozo de nuestra salvación. Tenemos que crecer y ser destetados y dejar las cosas de niños, dejar la inmadurez. ¿Cuántos han dejado de congregarse en una iglesia porque no crecieron? ¿Por qué? Porque se quedaron como niños. Y un niño se ofende con cualquier cosa. Un niño es engañado con cualquier cosa. Y entonces pensamos como niño, hablamos como niño, actuamos como niños. Pero es hora de crecer, es hora de madurar, es hora de dejar las cosas de niños. Cuán fácil es conformarnos a los rudimentos de los primeros días de la vida cristiana y solamente esperar, inclusive a que otros oren por mí, a que otros hagan la tarea por mí. No, es hora de que te levantes, que ores, que batalles, que hagas guerra espiritual, que tomes toda la armadura de Dios, que ya es hora que dejes ese pecado que tanto te gusta y que te está asediando y que tú dices, no, Dios me lo quitará. Sí, Él se lo va a quitar, pero usted tiene que madurar y crecer y tomar la decisión. Al niño no le gusta ser destetado. Seguro, ustedes lo saben, va a llorar y va a llorar y no va a querer ni dormir y va a querer que lo tengan cargado. Pero le voy a decir algo. Si no se desteta, nunca llega a ser un hombre que Dios desea. Eso no va a pasar. Por eso necesitamos decirle, crezca, crezca en el Señor. Ahora, claro, esto también va a traer no solo cosas lindas, también vamos a poder ser inclusive perseguidos. Y le voy a explicar dónde empieza esa persecución. Mire primero Génesis capítulo 21, el verso 9, por favor. Dice la escritura. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Muy bien. Ismael es fruto de ¿qué? De la carne. Isaac es fruto de ¿qué? Del espíritu. Entonces va a haber siempre una batalla entre la carne y el espíritu. La carne va a tratar de atravesársele todo el tiempo, de burlarse de las cosas del espíritu.
Este muchacho Ismael causó problemas a Isaac. Así como nuestra vieja naturaleza a nosotros a veces nos causa problemas. No se nos quiere salir esa vieja naturaleza. Pero escuche, ¿quién será más fuerte? Aquel a quien tú más alimentas. Si eres del espíritu, debes pensar en el espíritu y alimentar tu espíritu. Pero si tú quieres vivir en la carne, pues la carne va a ser más fuerte. La carne va a opacar al espíritu. Pablo habla sobre eso y lo vamos a ver más adelante, pero miremos solamente Gálatas 5:16. Y entonces el apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne siempre va a estar ahí mientras nosotros vivamos en este cuerpo. La carne se va a querer atravesar de mil maneras. Ismael no causó problemas en el hogar mientras estaba solito, mientras estaba ahí con su papá y su mamá, sino hasta que Isaac nació. Mire, la carne a usted no le ponía problema hasta que usted nació de nuevo, porque la carne lo llevaba a usted para aquí, para ahí, para usted era normal vivir en la carne. Pero cuando usted nació en el Espíritu, entonces la carne se viene a levantar, así como nuestra vieja naturaleza no origina problemas, sino hasta que recibimos la nueva naturaleza y creemos en Cristo. Pero tenemos las fuerzas del Señor, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos la oración. Vemos en el hogar de Abraham esos mismos conflictos que los hijos de Dios enfrentan hoy. Agar contra Sara, la ley contra la gracia, Ismael contra Isaac, la carne contra el espíritu. Pero es importante saber que no se pueden separar, a menos que venga el Señor por nosotros. Por eso los judaizantes enseñaban que la ley hacía al creyente más espiritual. Pero Pablo aclara que la ley provoca oposición a la carne. O más bien, es la misma oposición de la carne. Y entonces causa conflicto entre el creyente. Por eso el mismo apóstol Pablo decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. No había ley que pudiera cambiar o controlar a Ismael. Pero Isaac no necesitó de ninguna ley. ¿Por qué? Porque había nacido del Espíritu. Alabado el nombre del Señor. Había explicado entonces el apóstol Pablo el significado de estos dos hijos. Pablo da una explicación también de estas dos mujeres. Usted y yo, la pregunta es, ¿usted es hijo del pacto o es hijo de la ley? ¿Usted sigue en la carne o en el espíritu? ¿Quién está tomando el control de su vida? ¿Sabe? Esto es muy importante entenderlo. Usted ya nació de nuevo y usted nació del espíritu. Y aunque la carne no la puedo separar de mi espíritu, yo sí decido a quién alimento. Yo sí decido a quién obedezco. Yo sí decido si satisfago los deseos de mi carne o ando en el espíritu. Ese es el contraste entre la ley y la gracia. Y estamos mostrando que el creyente ya no está bajo la ley, sino que tenemos la libertad que proviene por medio de la gracia en Cristo Jesús. Entonces, mañana vamos a seguir observando todas las cosas acerca de Agar que demuestran que la ley no tiene poder sobre los hijos de Dios.
Nosotros nos levantamos en el Espíritu. Le damos gracias al Señor por la ley. La ley seguirá mostrándonos nuestra condición, pero es el Espíritu el que nos levanta, el que nos sostiene. Decide hoy a quién quieres obedecer. A la gracia que es por medio de la fe en Cristo Jesús o a la ley que es por nuestras obras y nuestros propios logros. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, y de verdad que gracias porque no nacimos por nuestras fuerzas, sino nacimos por el agua y el Espíritu. Y hemos creído en ti y hemos recibido el gozo de nuestra salvación. Pero ayúdanos a crecer, a destetarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en madurez, Señor. A entender, Señor amado, que ya no soy de este mundo, sino que ahora, aunque estoy en el mundo, pertenezco a ti. Espíritu Santo, ministra mi corazón, ministra mi vida, lléname de ti, Señor. Hazme consciente de ti, Señor. Yo bendigo a mis amigos, a mis hermanos que están aquí. Y yo hoy levanto tu nombre, Señor, y te pido al Espíritu Santo que les haga cada día más conscientes de su hombre espiritual, que los levantes para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Un Amén, abrazo amén. para Dios les bendiga.